Con esto iniciamos unas cápsulas de video que quiero dejar a su disposición. Están relacionadas con los huesos del neurocráneo. Y vamos a comenzar con este, que es el hueso frontal. ¿Ok? El hueso frontal es bien importante porque forma parte de 4 cavidades al menos que yo necesito que ustedes dominen, que son la cavidad orbitaria, esta de aquí, ¿cierto? La cavidad nasal, aquí se ha sacado un hueso nasal para observar que forma parte del techo de la cavidad nasal también. La fosa temporal, que es esta de acá, ya una fosa que está ubicada en la cara lateral del cráneo. Ahí. Y finalmente la fosa craneal anterior, ¿ya? Que es parte de la base del cráneo, que es lo que podemos ver aquí. Ya, se ha retirado aquí el hueso parietal para que podamos observar la fosa craneal anterior que comprende todo esto de aquí. ¿Bien? Perfecto. Una vez que ya tenemos esto listo, ¿cierto? Vamos a aislar el hueso. Aquí lo tenemos. Y lo primero que nos llama la atención es que el hueso frontal comprende por lo menos dos porciones. Una porción superior está hecha de hueso plano, ¿ya? Denominada porción escamosa, y una porción inferior de hueso irregular, denominada porción órbito nasal. ¿Por qué se llama porción órbito nasal? Bueno, ya acabamos de mencionar, ¿cierto?, que forma parte de las cavidades nasal y orbitaria. ¿Bien? Listo. Entonces, una vez definido eso, comenzamos a revisar las partes de estas distintas porciones. Comenzamos con la porción órbito nasal. ¿Ya? A la porción órbito nasal le vamos a distinguir una vista anterior, ¿ya?, una vista inferior, y para avanzar con esto también una vista endocraneal que correspondería a esta superficie de acá. Vamos entonces. En primer lugar, la porción órbito nasal comprende en la cara anterior unas eminencias en forma de arco que de hecho se denominan arcos superciliares. Bien, estas eminencias están dadas por una cavidad que tiene el hueso frontal en su interior que se denomina seno frontal, ¿ya? Y normalmente están relacionadas entonces con el tamaño de estas cavidades. En pacientes con cavidades o con senos frontales más grandes, normalmente estas eminencias son más pronunciadas, ¿ya? Lo mismo ocurre con la siguiente estructura, denominada glabela, ¿ya? La glabela está ubicada en el centro, entre ambas eminencias frontales, y también puede ser mayor o menor según el individuo, ¿sí? Luego, a nivel del arco superciliar, vamos a encontrar una saliente, ¿ya?, que se denomina margen superciliar. Este margen está delimitando entonces la diferencia entre la cavidad orbitaria y la porción orbitonasal hacia anterior, ¿ya? En este margen supraciliar vamos a distinguir una incisura o escotadura a este nivel, ¿ya? Se denomina escotadura o incisura supraorbitaria, ¿ya? Ahora bien, esta incisura o escotadura también puede existir en forma de agujero o foramen supraorbitario, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, este foramen o esta incisura, ¿cierto?, deja pasar a los nervios y vasos supraorbitarios. Vamos al centro, volvemos al centro, ¿cierto? Y vamos a identificar acá, perdón, ahí sí, una superficie denominada proceso nasal, o también denominado espina nasal del frontal, ¿ya?, el cual tiene como función principal articular con los huesos nasales. ¿Okay? ¿Estamos entonces con eso? Y si ustedes se fijan, siguiendo en la porción orbitonasal, vamos a encontrar este vestigio de sutura, que se denomina sutura frontal, y está relacionado con la
con el hecho de que el hueso frontal durante el desarrollo en realidad se compone de dos frontales que se fusionan, ¿ya? Por lo tanto esta sutura forma o corresponde al vestigio de la unión de los dos frontales. Hacia lateral, ¿cierto? Siguiendo nuestro arco superciliar, vamos a llegar a este saliente de aquí. Esta saliente se denomina proceso cigomático, ¿ya? Y corresponde a la zona donde el hueso frontal articula con el hueso cigomático, que es uno de los huesos del víscero-cráneo. ¿Okay? Esto entonces con la cara anterior. Nos vamos a mover a la cara inferior del hueso, o de la porción orbitonasal, donde vamos a encontrar primero que todo las fosas orbitarias, ¿ya? Las fosas orbitarias son unas depresiones cóncavas que forman casi todo el techo de la cavidad orbitaria. Dentro de esta misma fosa vamos a encontrar una pequeña fosita denominada fosa lagrimal, esta de aquí, que aloja a la glándula lagrimal. Si ustedes se fijan hacia el centro, ambas fosas orbitarias están separadas por una nueva incisura, esta de aquí, que se denomina incisura etmoidal, ¿ya? La cual es completada luego por el etmoides en un cráneo articulado. Eso con la cara inferior. Ahora vamos a la cara endocraneal de la porción orbitonasal, ¿ya? Y en esta porción vamos a distinguir la misma lámina orbitaria, pero vista desde arriba, ¿verdad? Esto corresponde al endocráneo, la porción interior del cráneo, y en un hueso o en un modelo, una representación un poco más precisa, podríamos ver acá nosotros numerosas salientes, ¿ya? Que se corresponden con los surcos y numerosas depresiones que se corresponden con los giros o circunvoluciones del lobo frontal del cerebro. Sobre esta superficie descansa el lobo frontal cerebral. Podríamos quizá ver si es posible colocar el lobo frontal acá, de tal manera que podamos observarla. A ver, un segundo. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro cerebro. Aquí se observan, primero que todo, estas salientes denominadas giros y estos surcos que se denominan surcos. Hay distintas categorías de surcos dentro del cerebro, pero lo importante es que vean la correspondencia que se hace entre los giros y surcos del cerebro y estas estructuras que yo les dije que íbamos a anotar aquí. Lamentablemente este modelo no las muestra correctamente, ¿ya? Estas depresiones se denominan impresiones digitales, mientras que las salientes son denominadas eminencias mamilares. ¿Okay? Todo esto entonces de la cara endocraneal, de la porción orbitonasal. Bien. Y continuamos nuestra descripción. Ahora, revisada la porción orbitonasal, que está acá, vamos entonces a revisar la porción escamosa, ¿ya? Esta que está hecha de hueso plano. Lo primero que notamos de la porción escamosa es que tiene una cara exocraneal, esta de aquí, que es convexa, y una cara endocraneal, que se relaciona, tal como lo habíamos dicho, con el lobo frontal del cerebro, y es cóncava. No hay muchos detalles acá que mencionar. Vamos con la cara exocraneal primero, donde vamos a distinguir las eminencias frontales. ¿Ya? Las eminencias frontales son estas salientes de acá, y tal como habíamos mencionado, la prominencia de estas salientes van a depender mucho de las características del individuo. Estas no están relacionadas ni determinadas por el seno frontal está mucho más abajo, pero también son variables. Entonces, si ustedes se comienzan a fijar, van a notar personas con mayores eminencias frontales, personas con menores eminencias frontales. ¿Ok? Si se quiere, también podríamos decir que la sutura frontal también se prolonga en algunos pacientes, especialmente de edad más joven, hacia la porción escamosa. Por lateral de esta misma cara vamos a distinguir nosotros dos líneas denominadas líneas temporales, superior e inferior, ¿ya? Las cuales están delimitando la fosa temporal. La línea temporal superior presta inserción a la aponeurosis del músculo temporal, mientras que la línea temporal inferior
presta inserción al músculo temporal. ¿Okay? Eso con la cara exocranial. Vamos entonces a la cara endocranial. Y en esta cara endocranial vamos a distinguir nosotros primeramente, y en esta zona, voy a acercar un poco el hueso. En esta zona, fíjense, inmediatamente por delante de la incisura etmoidal, un pequeño agujero, ¿ya? Que vamos a denominar foramen ciego, ¿ya? En el sujeto vivo, este agujero deja pasar una prolongación de la dura madre, que es una de las 3 membranas que envuelven el encéfalo y la médula, ¿ya? Y muchas veces va a aparecer acá, pero en otros individuos el foramen ciego va a estar formado en la unión del etmoides con el frontal, un poquito más atrás, ¿ya? Vamos a continuar y vamos a observar luego, inmediatamente, naciendo desde las inmediaciones del foramen ciego, una cresta, denominada cresta frontal, ¿ya? Justamente en la línea media, ahí, ¿ya? Esta cresta frontal luego se divide en dos, es decir, haciendo una especie de Y, ¿cierto? Hacia arriba. En dos crestas, las cuales dejan en el centro un surco. Este surco va a alojar al seno sagital superior, ¿ya? Que es uno de los senos venosos que recorren el cráneo, ¿sí? Este mismo surco lo vamos a volver a encontrar en los parietales y en el occipital. Para terminar, quizá sería bueno distinguir las distintas articulaciones que tiene este hueso, o distinguir en realidad con qué huesos articula. Por ejemplo, articula con el parietal, ¿cierto? Con el esfenoides, con el hueso cigomático, ya lo decíamos, ¿cierto? Con el proceso cigomático. Nuevamente con el esfenoides, fíjense dentro de la cavidad orbitaria. Con el etmoides, recuerden que el etmoides llega a completar esa incisura etmoidal. Con el maxilar, el hueso lagrimal ahí pequeñito, que también forma parte de la órbita. Con ambos huesos nasales, ¿ya? A lo largo del cráneo. Eso es básicamente el hueso frontal. Les quiero mostrar una última cosa. La fosa temporal está acá. Y yo les mencionaba, ¿cierto?, que había dos líneas, una línea temporal superior y una línea temporal inferior. El músculo temporal está inserto entonces en la línea temporal superior, en la línea temporal inferior y en la fosa temporal. Toda esta superficie presta inserción al músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. En la línea temporal superior, que es esta de aquí, se inserta la aponeurosis del temporal, que es una membrana que lo recubre. Vamos a ver si podemos mostrar el músculo temporal. Ahí está. ¿Se fijan? Fíjense que la línea temporal superior entonces queda libre, porque aquí no se inserta el músculo, sino que se inserta la aponeurosis temporal. Yo creo que eso es lo más relevante de hueso frontal. Vamos a hacer videos, como les decía, de los otros huesos. Hay unos que son bastante simples y unos que son un poquitito más complejos, ¿ya? Ojalá que les sirva y nos vemos pronto.